Vamos de vuelta. Ahí ya estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla y ahora sí. Gracias por acordarte. Bueno, les decía, vamos de vuelta con esta parte. Vamos a suponer que yo voy a eliminar esta hoja. De paso, clic en el botón derecho y vamos practicando como para eliminar, cosa que la parte que no quedó grabada la podamos ver de vuelta. ¿Sí? Así puedo ir eliminando. Bueno, puedo ir creando. Tenemos enero, nos falta, hago doble clic, febrero, ¿sí? Si quiero ordenar, hago un clic sin soltar el clic y puedo arrastrar, ¿sí? Tengo marzo, me falta abril, por ejemplo. Profe, disculpe. Sí. ¿Será que puede subir más su ventana porque no vemos la parte de abajo? Justo esa parte. No sé lo que usted está haciendo en parte de abajo. A ver. Yo sí veo. Ahí sí. Ah, tía Mayani. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, fui creando distintas hojas. Ustedes me avisan, chicos, con total libertad, porque yo no veo lo que ustedes ven, digamos, ¿sí? Además que alguno, dependiendo de la pantalla, puede estar viendo, pero el que no ve, porque tiene un monitor más chico o lo que sea, me avisa y buscamos la vuelta, digamos, ¿no? Fíjense una cosa. Voy a agregar una hoja más para los que no podían ver, por ejemplo, junio, ¿sí? Y la voy a acomodar acá después de mayo. Ahora, si yo necesito hacer la misma tabla en todos los meses, tengo dos alternativas. O hago en una hoja, o hago una hoja y voy copiando, o fíjense una cosa, marco enero, ¿sí? Presiono la tecla control que tengo abajo a la izquierda y voy haciendo clic en febrero, marzo, abril, mayo, junio, en las hojas que yo quiero repetir exactamente lo mismo. Y entonces vamos a suponer que yo escribo, yo ahora estoy posicionado en enero, se nota acá que es la pestaña que está habilitado, y digo, vamos a suponer que yo estoy armando un formulario, nombre y apellido, ¿sí? Voy a escribir 2 o 3 cosas nada más. Y fecha de nacimiento. Por ejemplo, acomodo el formato, le doy color a esto, vamos a poner en negrita y acomodo también. Hoy estamos un poco lentos con Excel, no sé qué me está pasando, pero bueno. Voy a acomodar esto, le pinto otro color simplemente para diferenciar cuando veamos en las otras hojas. ¿Sí? Vamos a poner un verde acá. Bueno, vamos a suponer que hice eso o un trabajo mucho más extenso y ya está. Si ahora yo me voy, fíjense, a febrero, febrero ya tiene creado en el mismo lugar lo mismo que creé en enero. Si me voy a marzo, lo mismo, en abril lo mismo, en mayo lo mismo, ¿sí? Obviamente en junio también lo mismo. Entonces, me sirve cuando yo necesito tener varias hojas donde la estructura de la hoja es básicamente lo mismo en cuanto a formato, en cuanto a colores y en cuanto a fórmulas también podrían ser las mismas, ¿sí? Yo puedo seleccionar, ya les mostré recién, haciendo clic en la primera hoja, teniendo presionado control, voy haciendo clic en las demás hojas. No es necesario que toda la hoja sea igual o sean iguales. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, marzo, estoy en marzo, y resulta que por X motivo, en marzo y junio, ¿sí? Tengo que tener algo distinto. Entonces, clic en marzo, presiono control, clic en junio. Bueno, yo estoy en marzo y digo, acá vamos a hacer una fórmula. ¿Sí? Fíjense que tengo marzo y junio seleccionados. ¿Sí? Bueno, salgo, me voy a enero, no tengo nada, me voy a febrero, nada, marzo, acá escribimos, acá vamos a hacer una fórmula, abril, no tengo nada, mayo, no tengo nada, y junio también, que fue el otro mes que tuve seleccionado. Entonces, simplemente esto era un agregado que voy poniendo así a medida que pasan las clases,
cosa de que puede facilitar en un momento cuando ustedes necesitan repetir varias veces la misma hoja, digamos, ¿no? La idea de hoy era presentar, o es presentar una función, ¿sí?, que nos va a dar pie para los próximos ejercicios. Pregunto, ¿vieron algo de números binarios o no? Sí. O sea que saben sumar, calcular, restar, dividir, calcular, ¿todo o no? Sí, sí. Eso. Se vieron técnicas digitales. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo le voy a dar un ejercicio en base a eso, ¿sí? Primero voy a explicar cuál es el fin y qué es lo que empezamos a buscar, digamos, ¿no? Seguramente más de uno puede decir, no, yo busco un conversor en... Sí, está perfecto. La idea es que nosotros podamos empezar a tener algunas estructuras mínimas, aunque sea de programación. Entonces, fíjense una cosa, yo les voy a presentar una instrucción que sirve para calcular el resto de una división. Vamos a eliminar esto. Elimino esto también. Repito el proceso de paso para que todo vaya bien, ¿no? Bueno, voy a trabajar acá. Acá mi asistente vino a traer un vasito de agua, muy bien. Vamos a eliminar esto. Estaba 300 pesos la... Y fíjense, cuando yo tenía dos números, por ejemplo, 100 y 20, ¿sí?, y yo calculo el cociente o la división de ambos, ¿sí?, era fácil, ponía signo igual y hacía este número dividido este número. Y el resultado de la división era 5. ¿Sí? Ahora vamos a agregar una cosita más a la división. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, un número, y en este caso 100 dividido 20 me da 5, no tengo resto en la división, porque es una división exacta, digamos, ¿no? Ahora, cuando yo tengo, de alguna manera, una división que no es exacta, me sobra lo que denominamos resto habitualmente. Entonces, vamos a buscar la función para calcular el resto. Esa función está dentro de las funciones matemáticas, ¿sí? Voy a poner todas, o todo. Y se llama residuo, ¿sí? Acepto. ¿Y qué va a hacer esa división? Fíjense, yo tengo un número, que en este caso voy a poner 100, y un número por el cual voy a dividir, que en este caso voy a poner acá la celda E3, donde está el 20, ¿sí? Y acepto. 100 dividido 20 es 5, y el resto es 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos... yo voy a hacer... Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Yo silencio acá. Y cuando ustedes quieran hablar, me avisan y habilitan el micrófono, así no hay interferencia. Vamos a probar otras divisiones. Si yo tengo, a ver, primer caso, 100 dividido 20, el resultado es 5. Y la división es exacta, y entonces el resto es 0. Vamos a hacer con números un poco más chicos. Si yo hago 10 dividido 5, el resultado es 2 y el resto es 0. Si hacemos, por ejemplo, 10 dividido 3, el resultado es 3,33, ¿sí? Si yo haría una división, digamos como nos enseñaron en la primaria y demás, el resultado sería 3 y el resto 1, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, 10 dividido 4,
El resultado me podría dar 2,5. Vuelvo al mismo caso anterior. Si yo digo, como hacíamos en la primaria, voy calculando y digo, el resultado es 2 y el resto es 2. ¿Sí? Si hago, por ejemplo, 10 dividido 1, ¿sí? El resultado es 10 y como la división es exacta, el resto es 0, digamos, ¿no? Probamos, por ejemplo, 10 dividido 6 y el resultado es 1. Acá ya nos calcula con decimales, tenemos 1,66, pero si yo hago la división y llego al resultado 1, el resto, en ese caso, es 4. Entonces, esa función residuo me va a permitir calcular el resto de una división entre dos números, ¿no? Ahora bien, voy a ir mostrando algunos casos hasta que podamos hacer unos pequeños ejercicios con número binario, digamos, ¿no? Si yo tengo un número, ingreso en esta celda un número, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, 7523, ¿sí? Vamos a ponerlo en negrita y aumentar un poco el tamaño para que lo vean bien. Fíjense una cosa. Igual esto va a quedar grabado, no hace falta que ustedes puedan o que necesiten copiar, digamos, va a quedar grabado. Pero fíjense una cosa. Si yo voy dividiendo este número, yo tengo que tener la posibilidad de tomar, o quiero, por ejemplo, quiero tomar el último número. ¿Cómo puedo sacar el 3 de ese número? Se volvió a activar el micrófono, profe. Y algunos, o sea, ahí estamos. Por ejemplo, quiero sacar el 3, después el 2, después el 5, después el 7, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Si yo calculo el residuo de ese número, o el resto, residuo se llama la función que sirve para calcular el resto, digamos, ¿no? De este número dividido 10, fíjense que acá tengo el 3, que es el último número, o el número menos significativo de 7523. ¿Qué pasa si yo quiero sacar el 2, por ejemplo, ¿no? Quiero sacar después el 5, quiero sacar el 7. Entonces, vamos a hacer una secuencia de pasos, ¿sí? Voy a tratar de explicar acá en la pantalla, ya que no puedo ir utilizando el pizarrón. Supongo que uno de los métodos que le habrán dado para calcular, por ejemplo, para pasar de decimal a binario, yo empiezo a dividir el número por 2 y el resto lo voy sacando. Enseguida vamos a ver un ejemplo de eso. El resto voy sacando y con eso voy armando el número binario, digamos, ¿no? Ya vemos un ejemplo enseguida. Ahora, ¿cómo hago para eliminar este 3 a este número y que quede solo 752 o 752? Bueno, fíjense una cosa. Vamos a hacer un paso, o dos, mejor dicho. Yo digo, este número menos este número, por ejemplo. Le resto el 3. ¿Sí? Le agrando un cachito para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Vamos a trabajar acá en todo esto. Bueno, fíjense. Ya me queda 7520. ¿Cómo hago para eliminar el 0? ¿Qué cálculo matemático podría hacer? Y bueno, puedo dividir por 10, por ejemplo. Entonces, digo, esto dividido 10. Y me queda el 752. Eliminé el 3, por ejemplo, con 2 pasos. O 3, mejor dicho. Calculé el resto dividido 10. Ese mismo resto que tengo acá, ese 3, le resté a este número. Y luego ese número dividido por 10. En consecuencia, ¿qué número me quedó? Y este que tengo acá. 752. A partir de ahora sigo con la misma secuencia de pasos, por ejemplo, ¿no?
Voy a ser repetitivo, podría arrastrar, pero para que quede, para que les vaya quedando en la cabeza, digamos, ¿no? O en la mente la secuencia. Calculo el residuo nuevamente, ¿sí? ¿De qué número? Y de este dividido 10. Y ahí tengo el 2. El mismo paso que hice acá, que a este número le restaba el resto, pues bien, a este número le voy a sacar el resto, ¿sí? Y luego a este número lo voy a dividir por 10. Fíjense cómo voy desarmando el número, digamos, ¿no? Lo que llamábamos en matemática cómo voy descomponiendo el número, ¿no? Ese mismo número lo voy a tener acá, ¿sí? Calculo el residuo de vuelta de este número dividido 10 y tengo 5, que es el valor menos significativo. Sigo con el mismo procedimiento, ¿sí? A este número le resto justamente el resto, ya me queda 70, y luego a este número lo divido por 10. Y me queda 7, ¿sí? Vamos a poner acá a este valor, ¿sí? ¿Puedo hacer una vez más la operación? Porque si yo divido ese valor, por 10 y calculo el resto, ¿sí? Este número dividido 10, y bueno, como no llega ni a 1, el resto va a seguir siendo 7. A ese número, o mejor dicho, a este número que está acá, le resto 7, y ahí terminamos el ejercicio. Fíjense que me queda acá, de alguna manera, el 3, ¿sí? Acá me queda el 2, que es el segundo número, acá el 5, y acá el 7, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo calculando el resto, que seguramente habrá sido uno de los métodos que ustedes utilizaron para pasar por lo menos de decimal a binario, haciéndolo manualmente, digamos, ¿no? Sin calculadora, obviamente, puedo ir descomponiendo el número. Uno de los ejercicios que yo le voy a dar va a ser descomponer el número. En este caso, hicimos la descomposición en este orden, 3, 2, 5, 7. La idea es que ustedes ingresen un número y que pueda descomponer en este orden, pero también que pueda descomponer en el otro orden, en 7, 5, 2 y 3. ¿Sí? Que en lugar que empiece por el 3, empiece por el 7, digamos, ¿no? Acá se juega mucho con el tema de las potencias, al igual que en el sistema binario. Solo que en el sistema binario son potencia de 2 y acá, como es sistema decimal, son potencia de 10. Porque fíjense una cosa, vamos a hacer acá una columna extra. ¿Sí? Vamos a pintar con otro color incluso. Vamos a hacer una columna. Si yo hago, fíjense, el siguiente cálculo. Esto por 10 elevado a la 0. Vamos a cambiar de color, así ustedes pueden ver. Fíjense, ¿qué hice? Este valor por 10 elevado a la 0. Sigo. Este valor por 10 elevado a la 1. El anterior elevé a la 0. Después volví a elevar a la 1. Hago este valor, este valor por 10 elevado al cuadrado. Y por último, hago este valor por 10 elevado al cubo. Si yo agarro y sumo esos 4 cálculos que hice ahí, vuelvo, después de decomponer, al mismo valor que tengo acá al principio.
¿sí? Yo acá armé una estructura para número de 4 dígitos, ¿sí? A ver, si pongo otro número, 4156. Fíjense, tengo el 6, tengo el 5, tengo el 1 y tengo el 4. Me da 4156, ¿sí? Entonces, yo con esa función me permite desarmar el número y descomponerlo. ¿Por qué yo les hablé de los números binarios? ¿Sí? Primero, vamos a hacer un pequeño repasito. Los números binarios eran potencia de 2. Entonces, si yo tengo los números o cada número del número binario en una celda distinta, estaría fácil. Fíjense. Vamos a suponer que estamos trabajando con 8 bits, 4, 5, 6, 7, 8. Esto vamos a variar un poquitito, vamos a poner en 4. ¿Sí? Yo tengo un número acá. Un número binario. Supónganse ustedes, yo primero voy a poner todo 0. Y solo esto voy a dejar en 1. El número binario o cada valor son potencias en base 2. ¿Sí? Potencias que empiezan del 0, 1, 2, perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense una cosa. Si yo cada número de esto, vamos a suponer que este es mi número binario, ¿sí? Si yo cada dígito de estos elevo o multiplico por 2 a esta potencia, a ver, este valor que tengo acá por 2 elevado a esta potencia, fíjense, 2 elevado, perdón, a esta potencia, tengo 1. Si así voy haciendo en todos los dígitos, vamos a hacer una cosa, es el mismo cálculo, entonces voy a arrastrar. Pero vamos a revisar. A ver, acá es este valor, que ahora es 0, por 2 elevado a este valor. Bien. Veamos acá. Este valor, que también es 0, por 2 elevado a este valor. Entonces, siempre por 2 elevado a la potencia. Luego, yo podría sumar acá, ¿sí? Vamos a pintar con otro color, donde tenemos nuestro resultado en decimal. Si yo hago una sumatoria de todos estos valores que tengo acá, tengo 1. A ver, cambiamos de número, vamos a poner 1, 0, 1, 0. Fíjense, 0, acá tengo 0 por 2 a la 0, 0. 0 multiplicado, en todos los lugares que tenga 0, obviamente que el resultado va a dar 0. Pero acá tengo 1 por 2 a la 1, me da 2. Acá tengo 1 por 2 al cubo, me da 8. Si sumo todo esto, tengo 10. ¿Sí? 1, 0, 1, 0 en binario es 10 en decimal, digamos, ¿no? A ver, podemos agregar un 1 acá, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos 14. Si agregamos un 1 acá, tenemos 78. Podemos hacer tranquilamente convertir cualquier número. Puede ser más extenso también y no hay inconveniente. Ahora bien, fíjense una cosa. Esto es muy sencillo porque yo quiero, o estoy poniendo, mejor dicho, cada dígito binario en una celda. Entonces es fácil, es relativamente sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro una celda acá? Vamos a ampliar esto. ¿Sí? Vamos a poner acá, ingreso un número binario. Por ejemplo, no sé, 1, 0, 1, 0, 1. E ingreso todo el número en una celda. ¿Sí? Entonces, fíjense, si volvemos al primer ejercicio, haciendo este procedimiento,
yo puedo ir teniendo, porque en realidad acá, si bien yo estoy tomando como un número binario, Excel está tomando como un número cualquiera, digamos, ¿no? O cualquier programa o cualquier planilla de cálculo estaría tomando como un número cualquiera. Entonces, fíjense una cosa, el mismo procedimiento que yo hice acá, para tomar uno a uno los dígitos, podría hacerlo acá. Entonces, a ver, ¿cómo era el procedimiento? Y bueno, yo tomaba la función residuo, que tengo acá, de este número dividido 10. ¿Cómo un número binario va a tener solo ceros y unos? Al dividir por 10, el residuo solo podrá dar 0 o 1, no puede dar otra cosa. Cuando el último o el bit menos significativo sea un 0 al dividir por 10, el resto va a dar 0. Al dividir por 1, el resto va a dar 1, como es este caso que está acá, digamos, ¿no? Vamos a agrandar un poquito nuestra tabla. A ver cuántas columnas hicimos. 1, 2, 3, 4, 4. Fíjense, vamos a ir ampliando esto un poco. Entonces, ahí tenemos el 1. Luego, el mismo paso que hicimos en la hoja 9, que está ahí, vamos a hacer acá. A este número le restamos este número. Fíjense que ya me quedó el mismo número menos 1. Y ahora tengo que dividir, podría ser todo en una sola celda. Yo le estoy haciendo simplemente separado para que puedan ver este número dividido 10. Fíjense que ya corté el número y eliminé el 1 del bit menos significativo. Si ahora vengo acá, es igual a esto. ¿Sí? Y el procedimiento hago el mismo. A ver, vamos a ver si podemos arrastrar esto. Efectivamente, ¿sí? Podemos arrastrar, ¿sí? El procedimiento acá va a ser el mismo. Arrastro esto. Fíjense cómo el número se va achicando y voy tomando el bit menos significativo acá. ¿Sí? 1, 0, 0. El próximo me tendría que dar 1 por lo que estoy viendo acá, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Arrastro esto. Efectivamente el 1. Siempre el primer número que tomo, que es el más chico, ¿sí? El primer número que tomo corresponde a el bit menos significativo. Y ahí empiezo a desarmar el número, ¿sí? Ahora tengo este valor acá. Puedo arrastrar esto. ¿Sí? Y me queda un valor todavía. Tengo que seguir hasta el último dígito, que es esto. Y ahí ya tengo el cálculo. Fíjense una cosa. El número que yo ingresé acá, en la primera celda, en D3, dice 101001. Fíjense, 101001. Nosotros dijimos en el caso anterior que eran potencia de 10 porque era decimal, pero yo ahora quiero pasar a binario. Entonces son potencia de 2. ¿Sí? ¿Por qué en el otro de 10 y en el decimal es de 10? Porque tengo 10 símbolos, 0, 1, 2, hasta el 9. ¿Por qué acá potencia de 2? Porque tengo dos símbolos, ceros y 1, digamos, ¿no? Yo acá voy a anotar las potencias, ¿sí? Potencias. Empiezo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y podría seguir, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo paso esto a decimal entonces? Si yo ya separé todos los bits en celda, y bueno, ahora sí nos queda muy práctico como hicimos acá, solo que acá está horizontalmente y acá lo vamos a hacer verticalmente. Fíjense, yo tengo, es igual a este número, yo fui separando en bits, digamos, ¿no? Por 2 elevado a esta potencia. A ver, 2 elevado, perdón, a esta potencia. ¿Sí?
Hago uno más y después arrastramos, porque podemos tranquilamente arrastrar. Es igual a este número por 2 elevado, elevado a esta potencia. Puedo arrastrar. ¿Sí? Y fíjense una cosa. Si yo agarro y sumo acá, todos estos valores, me da 41, ¿sí? Que es el valor en decimal del número en binario que yo ingresé acá. A ver, si nosotros ponemos, por ejemplo, ahí esto está armado para un número de 6 dígitos. Si yo necesito más dígitos, puedo bajar un poco más. Pero si yo pongo, por ejemplo, 111001, fíjense que me da 57 el valor. Es decir, está convirtiendo de un valor binario a uno decimal. ¿Hasta ahí alguna consulta? No. Dice que cuando uno no pregunta nada o entendió demasiado todo, siempre digo lo mismo, ¿no? Repito y recuerdo, o no entendió nada. Bueno, yo me voy a quedar con la primera parte. Ahora bien, ¿cómo hacemos si quiero hacer a la inversa, digamos, ¿no? Si quiero hacer a la inversa, es decir, que yo pueda ingresar un número en decimal y me lo pueda convertir a binario. Aclaro una cuestión. Si yo me voy a Google en este momento, puedo bajar, o incluso el Excel que yo tenga instalado, tengo librerías que pueden hacer esto con una función. La idea es que nosotros esto utilicemos como para poder ir lentamente agilizando algunos procesos de programación. Lo que acá hacemos, digamos, repetitivamente, luego cuando arranquemos programación, después de julio, eso va a ser una estructura repetitiva en un loop o en un for o lo que sea, digamos, ¿no? Seguimos entonces. Por ahí se puede sacar el 10 de E3 en una celda diferente y hacer una referencia absoluta. Y el 2 de I3 también, ponerlo en otro lado y poner una referencia absoluta. No entendí la pregunta, perdón. ¿Cómo me decís? No era una pregunta, era para pasar de en cualquier base, digo. Sí. O sea, en vez de escribir el 10 de I3, ponerlo aparte y hacer una referencia absoluta, y lo mismo con I3, sacar el 2 y ponerlo en otro lado. Exactamente, sí, correcto. A ver, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, después de las... A ver, en hexadecimal no podría porque tenemos letras, digamos, ¿no? Pero en bases más chicas, perdón, sí, por supuesto que sí. Es muy válida la aclaración, digamos, ¿no? De todas maneras, vemos acá, a ver, si yo tengo... Profe, y ese vamos a dar en el siguiente cuatrimestre. ¿Cómo? Ese vamos a dar en el siguiente cuatrimestre. ¿La parte de programación? Sí. Programación, sí. Esto van a dar hoy y van a tener un práctico para la semana que viene. Así Pero que... si es que pasamos, vamos a ir al siguiente cuatrimestre. Ay, qué poca esperanza. Pero ¿cómo va a ser así? Pero por favor. Qué poca esperanza. Bueno. A ver, jamás se abandonan las esperanzas, digamos, ¿no? Porque obvio que tiene que pasar. No es si es que pasamos. Estoy convencido que voy a pasar y voy a llevar por delante. Y sin materias, ¿eh? Y sin materias deudadas. Así que no, yo prefiero pensar así, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si tengo un número decimal? Ustedes habrán hecho quizás el ejercicio, le habrán mostrado que yo puedo ir dividiendo por 2, ¿sí? Fíjense que el otro lo dividía por 10. Hoy tenía un número binario en base 2 y empezaba a dividir por 10 y sacaba los restos. Ahora tengo un número decimal en base 10 y empiezo a dividir por 2 y saco los restos. A ver, ¿cómo es eso? Acá es sencillo. Si yo agarro un número y divido por 2,
¿sí? Estamos hablando de números enteros. Puedo tener dos restos únicamente, ¿sí? O es 0 en el caso de los números pares, o es 1 en el caso de los números impares, digamos, ¿no? Entonces, fíjense una cosa. Acá vamos a ir calculando los restos, ¿sí? Y decimos, la función residuo, este número, dividido 2, ¿sí? Ahora bien, tal como yo iba haciendo, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo, por ejemplo, quería pasar este número de decimal a binario, iba dividiendo, entonces me quedaba el resultado. Yo tengo que eliminar ese 6 de alguna manera de ahí. ¿Y ahí cómo hago? A ver, ¿qué se les ocurre? Se puede dividido 10 y truncar. Podría truncar, sí, podría truncar. Y si no, la otra alternativa, ¿sí? Así como yo fui sacando de esta manera, suponiendo que no tengo truncar y tengo que programar todo, puedo ir sacando el resto de acá también. Pero, yo no sé si ustedes llegaron a ver algún ejercicio. Acá vamos, a ver, abro un ratito una hoja y acá escribo manual. Yo tenía 400, a ver, perdón que no me acuerdo el número, 456 dividido 2. ¿Sí? Ustedes se tienen que imaginar que acá está el ganchito de dividido. ¿Sí? Dividido 2. Eso, si yo hago, para poner el resultado acá arriba, el resto me da 0. Pero si yo hago esto dividido 2, me da 228. Acá tenía el resto 0. Es un número par. Ahora tengo 228 dividido 2 de vuelta. ¿Sí? Y eso me va a dar 114. Estoy haciendo manualmente. Y el resto 0. Si yo hago 114 dividido 2, ¿sí? Eso me va a dar 57. Y el resto 0. Si hago 57 dividido 2, ahí me va a dar un número. Si yo sigo con la división, si yo hago directa la división, esto me va a dar 28,5, creo. 57 dividido 2. Pero yo necesito la parte entera nada más de esto. 28. Y acá el resto me va a quedar 1. Y así sigo dividiendo, ¿no? Dividido 2, me va a quedar 14 y el resto 0. Dividido 2, me va a quedar 7 y el resto 0. Dividido 2, me va a quedar 3 y el resto 1. 3 por 2, 6 y me falta 1 para llegar a 7. Vamos a correr un poquitito. A ver, vamos a sacar la ventanita acá que me está molestando. Dividido 2, me va a quedar 1. 2 por 1, 2. Para llegar a 3 falta 1. Y dividido 2, me va a quedar un 0 acá. Y el resto va a ser 1. Fíjense una cosa. Yo voy a tomar este valor. Este que está acá, este. Para seleccionar celdas que están separadas o que no están una al lado de la otra, ya sea vertical o horizontalmente, tengo presionada la tecla control y puedo ir seleccionando. Fíjense que este valor, ¿sí? 456 en decimal es igual a 111001000 en binario. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? No tan manual como dice acá, sino ya un poco más mecánicamente, digamos, ¿no? Por ahí mencionaron la función truncar. Vamos a poner el desafío si es que yo no tengo truncar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Yo acá calculé el resto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y este número, ¿sí? Dividirlo por 2. Pero ¿qué ocurre?
Si yo divido por 2, fíjense una cosa. Vamos a suponer que acá, digo, es igual a este número dividido por 2. Va todo bien, mientras este número sea par. Pero si yo acá, en lugar de poner 4,56, pongo 4,57, se me complica porque me queda 228,5. Entonces, tengo dos alternativas. La fácil, utilizo truncar, o la artesanal, como para practicar un poquitito esto. ¿Y qué hago? Primero, a este número le saco el resto, sobre todo para ir practicando un poquito de fórmula. Fíjense una cosa. Primero, a D3 que tengo acá le saco el resto. El resto lo tengo acá. Y después recién divido por 2. Entonces, si a 457 yo le dividí por 2 y el 1 le saqué, me queda 456. Y ahí sí divido por 2. Acá yo calculé el residuo, fíjense. Tengo 0. Vamos a avanzar esto acá. Puedo avanzar esto acá también. Después lo pueden hacer todos juntos, ¿no? Avanzamos esto. Acá avanzo también. Me va a dar 1 el resto. 57 dio 2, el resto es 1. Y así, fíjense, yo acá puse el número 456. Vamos a poner 456 acá también para ver si vamos avanzando parejo. ¿Sí? Avanzamos esto. 28. 14, 7, como acá todavía no avanza el resto. Fíjense, 28, 14, 7, 3. 28, 14, 7, 3. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Uno más. Me queda 1. Y me queda 1. Dijimos nosotros recién que 456 convertido a binario era 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Acuérdense que estos son potencia de 2, ¿sí? Hacemos el inverso y acá ya nos prueba solo el ejercicio. ¿Sí? Y acá empezamos a jugar de vuelta. Decimos, este número por 2 elevado a este número. Arrastro esto. Y si ahora sumo todos los valores, ¿qué número me tendría que dar? El que empecé. Fíjense, 456 y 456. ¿Sí? Si yo acá agarro e ingreso, obviamente estoy trabajando, si yo necesito con 3, 6, 9 bits, si necesito más que eso tendría que hacerla más extensa la tabla, pero bueno, vamos a probar ahí, por ejemplo, 112. 112 me dice que es 1, 1, porque los dos primeros no son significativos, 0 a la izquierda no vale. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Si calculo las potencias de 2, me da 112. Y fíjense una cosa más. ¿Cómo yo puedo hacer para ver cómo trabajar y de paso cómo jugar con esto de las potencias un poco, digamos, ¿no? Fíjense una cosa más. Yo digo, bueno, pero quiero armar este número binario que tengo en distintas celdas, armar en una sola celda, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá tengo potencia de 2. ¿Sí? Y acá vamos a calcular potencia de 10. ¿Sí? Fíjense una cosa. Si yo el mismo procedimiento que hice acá, hago acá, pero en lugar de elevar 2 elevado a la potencia, digo, es igual a esto por 10. Cuando quería pasar a decimal, era por 2 elevado a la potencia. Ahora quiero pasar a binario por 10 elevado a la potencia. Por 10 elevado a la potencia. Fíjense una cosa.
Si arrastro esto, y si además de arrastrar ahí, calculo todos los valores y sumo, acá tengo el número en binario. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. El mismo número que me aparece si yo empiezo a leer de acá para allá, de abajo hacia arriba, es el número que tengo acá. Ponemos otro, 324, por ejemplo. ¿Sí? No tienen que superar los 9 bits. Si supera los 9 bits en binario, tendría que alargar mi tabla, digamos, ¿no? Y ahí tengo, fíjense, 324 acá, hago la prueba, me da 324 y el número en binario es 101 000 100. Entonces, empecé de un decimal y terminé en un binario. Y en el medio pude hacer la prueba de que realmente está funcionando el ejercicio, digamos, ¿no? ¿Hasta acá alguna preguntita? No sé cuánto tiempo. Ah, una horita ya. No, profe. Ya me siento un ingeniero. Esa es la actitud, sí. Sí, yo me siento como un ingeniero también, no pude tener el título, pero a ver, Leo, si por ahí no tiene el micrófono o algo, me dejan en el chat la pregunta y yo trato de ayudar. Bueno, les voy a dar para la semana que viene, para estos días, ¿sí? Aparte de las actividades que ya tenemos, una actividad que en este caso va a ser un poco rara. Y si bien yo le voy a ir dando en actividades posteriores a unas consignas, ahora le voy a dar una función, que no les voy a dar ahora, ni les voy a explicar la función, pero va a ser para que ustedes puedan aplicar. Cuando corregía los trabajos, que lo que enviaron hasta ayer a la mañana, corregí todo, desde ayer a la tarde y hoy, eso le estoy debiendo, inclusive están algunos en WhatsApp. Y por ejemplo, yo le doy una tabla de lo que sea, de valores energéticos, como hicimos varias, y después le digo que ustedes agreguen casos con formato condicional o con función sí o con contar sí. Ahí tienen que hacer referente a la tabla. No hagan ejemplos aislados, porque justamente la idea es poder aplicar. Yo acepté los trabajos que me mandaron así con ejemplos aislados, pero la idea es que ustedes puedan buscar, ver e imaginar una solución con los datos que tenían, ¿no? Porque si yo le doy una tabla de valores energéticos y ustedes tienen que aplicar una función sí, y abajo dice, a ver, tengo 30 pelotas de tenis, 40 de ping-pong, ¿de qué hay más pelotitas? Y por ahí de pronto no tiene relación con lo de arriba. La idea es poder relacionar y que ustedes puedan empezar a aplicar funciones. Yo cada vez en los trabajos les voy dando cosas para que ustedes puedan aplicar, porque si no siempre es muy monótono. Yo le pido algo, ustedes hacen, no tiene sentido. La idea es que ustedes puedan encontrar una aplicación a todo y puedan ir avanzando, digamos, ¿no? Si a alguno se le ocurre o necesita por algún motivo hacer algún tipo de planilla para cualquier actividad, ya sea laboral o algo, me pasa el ejemplo, si quieren, o lo que necesitan, y yo trato de desarrollarlo en las clases, incluso podemos tomar como una actividad práctica para todos, digamos, ¿no? Así que no hay problema. Bueno, gente, no les quiero atormentar más por hoy. Si no hay consultas, vamos a hacer como siempre. Para los que por ahí están hoy en la primera clase, ¿qué hacemos? Yo les voy a pasar este archivo de Excel que trabajamos acá. Tienen que esperar un rato, no sé si ya llego hoy o si no, mañana a primera hora. Subo esta clase a YouTube y después le paso una actividad para esta clase, digamos, ¿no? Para poder ir practicando, digamos, ¿no? Así que bueno, si no hay consultas, pueden ser consultas de lo que vimos hoy o de trabajos anteriores. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, si les parece. Así que bueno, quedo a disposición. Cuando me mandan por WhatsApp, ustedes no se preocupen por la hora que mandan. Yo voy a tratar, o sea, yo el horario que trabajo por lo general para este tipo de cosas es por la tarde, a veces por la mañana. Entonces usted, el que trabaja todo el día y puede terminar a las 3 de la mañana, me manda el WhatsApp igual. No se hagan problemas, digamos, ¿no? Y yo después corrijo en el horario que pueda, digamos, ¿no? Siempre lo voy a ir corrigiendo. Quédense tranquilos, por ahí demora un poco más, menos, pero la semana pasada se me atrasó un poco, ahora vengo ya con un día nada más de demora, digamos, ¿no? Así que bueno, gente, si no hay consultas,
será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, si les parece. Profe. Hasta el ¿Estamos? miércoles. Perfecto, no hay problema. Una consulta, profe. Decime. Sí. La actividad 8, hay algo que yo no sé cómo hacer. No sé si le puedo compartir el ejercicio. Sí, dale. Podés hacerlo, dale. ¿Cómo es? Tenés abajo dice un botón compartir pantalla que en mi caso está en verde. En esta misma pantalla que estamos viendo. Ahí está. A ver. Ahí tiene que ir. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Bien. Me había mandado una corrección. Me decía que tengo la consigna, pero que ahí donde dice buena, regular, en esa columna, estaba Creo mal. que me acuerdo. Sí. A ver, mal hace clic en buena. buena. Ahí está. Está hecho. No, de este no me acuerdo qué era que te dije, che. Pero estaba sin el signo peso, me parece. No. Me decía que en la consigna es que eso tiene que ser mayor al promedio, al porcentaje de asistencia general. Hay que comparar eso con este numerito que está acá. Sí. Y me decía que como que estaba mal algo. No sé, yo quiero ver ahora si está mal. Bueno, espera un poquitito. Yo voy a buscar, porque vos me mandaste por mail, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver si yo busco. A ver qué fue lo que te puse, porque la verdad que, sinceramente, no me... Estaba mayor al número 5. Ah, me acuerdo. Espera. Entonces sí, espérate un poquitito, espera. Y no al porcentaje. Mira, salvo que haya visto, lo único que pudo haber sido que haya visto 5 y no haya visto la S. Ahí, así como está bien. Después bueno. tengo que buscar, salvo que haya visto mal yo, no sé, pero así como está bien. Ah, bueno. Así como está bien, en todo caso, mandame de vuelta ahí, no hay problema. No sé, quizás pude haber visto algo mal o algo por el estilo, ¿viste? Pero así como está bien. Está bien puesto el signo peso y todo, así que no hay problema, digamos. Ah, bueno, listo, esa no me haga la duda. Sí. Me habré confundido, por ahí puede pasar también, sí, no hay problema. No hay problema. Disculpe, profe. Decime. Sí, yo quería saber cómo hago para saber, por ejemplo, de lunes a domingo, en qué día cayó tal valor, y mostrar ese valor. No entiendo. ¿Cómo de...? Por ejemplo, de lunes a viernes, de lunes a domingo, ¿qué producto? O, por ejemplo, acá de lunes a sábado, ¿quién, cómo se llama? ¿Quién tiene más presente, por ejemplo? ¿Qué día hay más presente? Y ahí mostrar en la pantalla. Bueno, si vos me permitís, digamos, me habilitás la pantalla de vuelta, Federico. Sí. Bueno, Ya cómo justamente, hay 2 maneras de hacer o 3 maneras de hacer. Yo intenté hacer por algoritmo, ¿vio? Bueno. Y se me fue terrible, no terminaba nunca. Si tienen un ratito, si me habilitás la pantalla de vuelta. Sí, verdad que no sé cómo hacer. No, está bien. Poné el mouse arriba y te va a aparecer un símbolo de stop o de dejar de compartir. Lleva tu mouse hacia arriba. Ahí está compartiendo, dejar de, ahí está. Ahí está, muy bien. Vamos a hacer una cosa, porque no sé quién me preguntó, pero vamos a hacer una cosa. Total, tenemos un ratito más, no hay problema. Hay 3 maneras de hacer esto. Una forma un poco artesanal, que es la que yo le voy a mostrar porque la idea mía era darle un trabajito
para que puedan, a ver, estoy hablando y no compartí la pantalla, para que puedan hacer una pequeña investigación. Es una función muy sencilla en realidad. Pero, a ver, artesanalmente, vamos a mirarlo ahora. Y hay dos funciones más. Uno, que es contar sí conjunto, ¿sí? Vamos a ver un poquitito la función conjunto, que es la actividad que yo le voy a mandar para la casa. Y hay otra función que se llama buscar B o buscar H. Buscar B cuando tengo los datos en forma vertical o buscar H cuando tengo en forma horizontal. Personalmente a mí no me gusta mucho esa función. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesita cierto orden para trabajar, si no, no funciona, digamos, ¿no? Yo les voy a mostrar una artesanal y después la otra se las voy a pasar a una actividad, porque la verdad que si no, si les muestro acá ya no van a poder hacer, o sea, van a tener todo resuelto la actividad y la idea es que puedan pensar un poquito. Pero si yo tengo, por ejemplo, lunes, martes, vamos a suponer hasta domingo, ¿sí? Y yo tengo valores, vamos a suponer que estos valores son la sumatoria de presentes o de lo que a ustedes se les ocurra, digamos, ¿no? Fíjense una cosa, esto es sumamente artesanal, o sea, programado puramente, digamos, ¿no? Fíjense una cosa, yo voy a calcular el valor máximo acá, ¿sí? Con la función que ya habíamos visto en su momento, función max de todo esto. Fíjense una cosa, y acá voy a empezar a preguntar con la función sí. Si quieren podemos escribirla la función. La prueba lógica, digo, si este valor es igual a este valor, ¿sí? Entonces pongo este nombre. Si no, no pongo nada. Y cierro la función, digamos, ¿no? Para poder arrastrar F12 tengo que poner el signo peso. Y arrastro. ¿Sí? Ahí sale que es sábado el día que tiene más presentes. Si yo pondría, ¿por qué? Y porque 9 es igual al máximo. Y me pone sábado. Si yo pongo un 10 acá, por ejemplo, es martes. Luego yo podría utilizar una función que se llama concatenar. Todavía no llegamos a eso. Vamos a ponerla acá desde arriba. ¿Qué es lo que va a hacer esa función? Me puede unir, ya le digo, esta es la parte artesanal. La fácil no le voy a dar porque en eso va a consistir la actividad. Perdón, R de función. Sí, disculpe, ¿Sí? quería decir, pero entre todos esos valores, ¿cómo saber cuál es el máximo y colocar ahí? Que salga. Es decir, usted hizo comparación con uno que ya obtuvo ya. Pero si va cambiando los datos al transcurso de la semana, que le vaya marcando cuál hasta ahora los días que va. Bueno, ahí vamos. A ver. Sí, yo entiendo lo que vos decís. Por ejemplo, el jueves y hasta ahora el martes, el día que más presente hubo. Sí. Bueno, déjame mostrarte una cosa. Voy a unir todas estas celdas acá. ¿Sí? Voy a unir todas las celdas. G5, G6, G7 me queda. G8, que es esta. Y G9. Bueno, acá tengo que es el martes. Si yo pongo 11 acá, ¿sí? Nosotros hicimos con presente. Voy a poner, vos pensá, armé al revés la tabla nada más, pero, a ver, voy a llevarlo un poco al ejemplo que yo les di a ustedes. Vamos a suponer que todas estas son columnas donde yo voy a poner presentes y ausentes. ¿Sí? Vamos a ponerlo un poquito más angosto. ¿Sí? Yo pongo presente, 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 ausente, 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 ausente.
Presente, presente, presente. Vuelvo a repetir, esta es la forma difícil o complicada. Después les mando la actividad con la forma fácil, digamos. Bueno, y acá voy a contar. Recuerden la función contar si tengo un rango que va hasta acá y después un criterio. Vamos a suponer que estoy contando los presentes. Fíjense, acá vamos a separar los días. Acá me queda viernes. Y ahí domingo es el máximo. Si yo tengo más de 2 días iguales con la misma cantidad de presentes, en ese caso, ¿sí?, tengo que insertar una pequeña separación y concatenar y no tendría problema, digamos, ¿no? Pero acá yo puedo variar los valores, ¿sí? Vamos a poner 2 ausentes acá, por ejemplo. Y me queda lunes y sábado, ¿sí? Vuelvo a repetir. Esta es una manera muy artesanal. La función que yo les voy a dar ahora para que cada uno trabaje de manera individual, o por lo menos directamente con una función se van a obviar de hacer todo esto y todo esto que está acá abajo. En una celda yo voy a poder buscar el número mayor y punto, el valor mayor, y ahí calculo, o ahí mejor dicho, me va a indicar cuál es el día. Día en este caso puede ser nombre, puede ser apellido, etcétera, ¿no? Claro, permiso, profe. ¿Eh? Permiso, profe. Sí, decime. En el trabajo práctico que yo le había enviado, había hecho una planilla de calificación de 6º grado. Sí, sí me acuerdo. Con sí. La lista de los alumnos, y yo no sabía cómo hacer para que me mencione, por ejemplo, el alumno que estaba aplazado. Correcto. Para que me figure en mi tabla el nombre del alumno. No sé si me explico. Claro, vamos a suponer que vos tenés acá, a ver, hago otro ejemplito. Alejandro, escribo en minúscula nomás, ¿no? Tomás, sí. Delfina, Laura, Ana, Juliana. Entonces, claro, vos tenés notas. Claro, había puesto las notas y las materias. Bueno, vamos a suponer que acá tenés matemática. Así, al revés creo que hiciste vos. O sea, pusiste las materias, me parece. Y bueno, y acá tengo notas. Sí, profe. Bueno. Vamos a suponer que yo voy a promediar las materias. No es lo que es habitualmente, pero que calculo el promedio de esas 2 materias. ¿Sí? Y acá tendría el promedio. Vamos a suponer que todas las materias para ver si. Entonces, depende cómo vos armás la tabla y qué es lo que estás buscando. Porque yo acá podría hacer una pregunta o una columna que agrega una condición. Por ejemplo, ¿quiénes aprobaron? ¿Sí? Entonces, ahí puedo hacer una función sí. Puedo hacer una función sí. Y digo que si este número es mayor o igual a 6, entonces que aparezca el nombre. ¿Qué quiere decir? Que si el promedio fue 6 o más, yo le estoy poniendo el nombre. El nombre está en el 3. Y si no, que no aparezca nada. Esto puedo arrastrar. Ahí está mi problema porque no me salía. Comilla, comilla, me indicaba que quedaba el sí falso sería. Sí, claro, porque fíjate, acá aprobó Tomás y aprobó Juliana, que tienen 6 o más. ¿Qué pasa si vos no ponés comilla, comilla? Mira, te muestro. Vamos a borrar acá y yo voy a arrastrar. Cuando vos utilizás solo la parte verdadera de la función sí y no pones el comilla, comilla, cuando nosotros, ¿qué preguntamos en la función sí? Si H3, es decir, esto, es mayor o igual que 6, me pone el nombre. Si no, no le dijimos nada.
Entonces, como acá no cumple esa condición, esa prueba lógica, me pone falso. Yo, para eliminar que aparezca la palabra falso, ¿sí? Pongo comilla, comilla, o sea, que es lo mismo que no poner nada, pero es simplemente para que no aparezca falso, digamos, ¿no? ¿Sí? Y ahí yo tengo. ¿Quiénes aprobaron? Tomás y Juliana. Vamos a suponer que acá Laura sacó un 6 y Laura también aprobó. Vamos a suponer que Tomás en lugar de 8 sacó un 2 y desapareció la lista de los que aprobaron. No sé si más o menos ahí te ayuda a lo que querías. Sí, claro. Y volviendo al mismo ejemplo, haciendo otra pregunta, en ese caso el mejor promedio sería Juliana. Una fórmula de contar puntos sí, no, perdón, de una función sí, para que diga que el mejor promedio sería Juliana. Claro, pero en ese caso, fíjate que ya es como lo que te acababa de mostrar acá. Yo calculé primero el máximo, haciéndolo artesanalmente. Te vuelvo a repetir que yo ahora les voy a mandar una función que va a ser una actividad, por eso no quiero explayarme mucho en la función, pero les voy a mandar una función para que ustedes trabajen. Entonces, si yo calculo el máximo del promedio de todo esto, ¿sí? Acá me dice que es 7,5, entonces yo puedo empezar a preguntar acá si este promedio es igual a esto. Si es igual, ¿qué quiere decir? Que es el máximo. Entonces pongo el nombre. ¿Sí? Fíjate. Nota máxima. Vamos a poner acá. O mejor alumno. Claro, Ustedes pueden volar todo lo que quieran, digamos, con esto, ¿no? Es igual, busco la función sí. Y entonces yo digo, la prueba lógica, ¿cuál sería? Si el promedio es igual a la nota máxima que yo hallé, y acá voy a poner el nombre de Alejandro. Si no, no pongo nada. ¿Sí? Para arrastrar eso, tengo que poner el signo peso acá. Arrastro. Y el mejor alumno acá me dice que es Juliana. Fíjate, si yo vamos a ponerle a Tomás un 10 y un 10, fíjate que automáticamente me dice que el mejor alumno es Tomás. ¿Sí? Entonces, esto te vuelvo a repetir, es bien artesanal. Yo ahora les voy a mandar una función para que eso se pueda calcular en una sola celda y no hacer todo este lío bueno, no lío, pero no hacer todos estos pasos que yo le estoy mostrando, ¿no? No sé si más o menos soluciona lo que... Sí, perfecto, profe, perfecto. ¿Está? Yo había hecho el tema de las notas porque más o menos me guiaba con lo que estábamos haciendo en las clases anteriores. Claro, sí. Estaba muy bien tu trabajo, ¿eh? Quedaban un par de cosas, me parece, por corregir, pero estaba bastante bien la idea, por lo menos, digamos, ¿no? Ustedes traten, cuando yo les doy idea libre, digamos, para que ustedes vean en lo que hacen cotidianamente en aplicar una planilla. Por ejemplo, vos me decís, o cualquiera me puede decir, no, bueno, pero donde yo trabajo, bueno, pero deja tu trabajo, ¿sí? Yo podría tranquilamente hacer una planilla de mis gastos. Ya sé que hablar de los gastos es hoy por hoy, a veces se complica, ¿no? Pero yo podría hablar de una planilla de gastos. Al que le gusta el auto o le gusta la moto, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una planilla en donde tengo del auto que tengo la fecha y el kilometraje de las cosas. Entonces, por decir una cosa, la correa se cambia cada 60.000 kilómetros, por ejemplo. Entonces, yo cambié, ¿sí? Yo cambié mi correa, por ejemplo, a los 60.000, cambié más porque no era un auto 0 kilómetros, pero vamos a suponer a los 60.000, y entonces yo cargo el kilometraje arriba. Cuando el kilometraje llega a 120, al costado me dice, cambiar correa. En el cambio de aceite, por ejemplo, yo cambié el aceite a los 40.000 y suponemos que dura 10.000 kilómetros, entonces cuando yo cargo mi kilometraje actual del auto, dice, che, tenés 50.000 kilómetros, necesitas cambiar de aceite. Así con las gomas, así con el balanceo, con la alineación. Entonces yo puedo llevar una planilla de control de lo que sea, digamos, ¿no? La verdad y la realidad es que si yo me pongo a dar, yo lo dije esto en las primeras clases, a dar Excel a fondo, nos lleva 3 o 4 años. En construcción, por ejemplo, yo puedo calcular, yo puedo armar. Conozco una persona
muy allegada, que de hecho es mi hermano que trabaja en una empresa constructora, él es maestro mayor de obra. Los cálculos de materiales para una casa, para lo que sea, lo hace en Excel, digamos, ¿no? Entonces después voy a actualizar los valores del cemento, del hierro, etcétera, y automáticamente, si vos pones una construcción que tiene tantos metros cuadrados, automáticamente calcula todo, digamos, ¿no? Claro. Sí, Yo en vez de la planilla de nota me había querido copiar, simular una boleta de luz, pero claro. ya Bueno, me iba a meter en camisa 11 varas porque... no. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es la particularidad de la boleta de luz que vos tenés? Yo no estoy recordando ahora, no tengo una mía acá, porque la verdad que no quiero ni mirar lo que vi, no te me digamos, pero vos tenés una particularidad que, por ejemplo, vos ponés los números de kilovatios que gastaste. Entonces, me dan 2 minutos más y les muestro algo para que ustedes vean que puedo compartir, que puedo aplicar en cualquier cosa. Yo no sé si todos manejan, pero EMSA, por ejemplo, vamos a suponer que tiro precios al azar, no recuerdo exactamente, pero los primeros 30 kilovatios, vamos a suponer que vale 1,20, ¿sí? Después, para llegar a los 100 kilovatios, de 30 hasta 100, vale, perdón, 100, vale 1,50, ¿sí? Y más de 100, ¿sí? Más de 100, el kilowatt vale 2 pesos, por ejemplo. Entonces, fíjense una cosa. Yo acá ingreso, a ver, estoy haciendo así muy genérico. Ingreso cantidad de kilovatios. ¿Sí? Vamos a suponer que yo gasté 1.152 kilovatios. Entonces, yo voy armando una tabla. Los primeros 30, ¿sí? Los primeros 30 me va a cobrar 1,2 pesos. Lo hago genérico, podría agregar preguntas y todo. Entonces, los primeros 30 va a ser igual a 30 por 1,2 pesos. Después, ¿qué me quedan? 1000. Fíjense como yo voy jugando con la fórmula. Menos los 30 que ya me cobró. Ya me quedan 1122 kilovatios. ¿Sí? Entonces, yo ahí podría hacer una pregunta más en una columna. Si este número supera 100, bueno, yo acá tendré esto por 100. En la última celda, perdón, en la última celda ya voy a tener a esto menos los 100 que cobré acá, en este renglón. Y acá va a estar los kilowatts que me sobraron por 2 pesos. ¿Sí? Entonces, yo puedo darle la forma y buscarle los cálculos que yo quiera en realidad, ¿no? Obviamente yo a esto le puedo agregar preguntas, entonces el número solo me va apareciendo acá y me va restando 30. Pregunta si es mayor que 30, porque la realidad es que también a lo mejor yo gasté 25 kilowatts. Entonces, todo eso yo puedo ir tranquilamente trabajando desde Excel, digamos. La herramienta es muy potente, digamos, ¿no? Basta que uno se ponga a investigar un poquito nada más, ¿no? Ustedes no se queden con lo que yo le voy a decir. Lo que nosotros vamos a ver en estos 3 meses que estamos será el 10%. Después muchísimo más. Uno no se quiere meter en la parte contable porque por ahí es la parte que menos nos interesa a nosotros como técnicos, digamos, ¿no? Pero hay mucho como para investigar y para aplicar. No duden que es un buen método de control, digamos, ¿no? Nosotros vimos algunas cuestiones de gráficos de matemática para ver funciones, para ver cuestiones que puedan ser aplicadas a eso. Pero fuera de eso, en la parte de cálculo es interminable todo lo que uno puede hacer, ¿no? De, qué sé yo, tengo un kiosco en mi casa y tranquilamente puedo llevar control de stock de esto, o de los precios, de lo que sea, digamos, ¿no? Así que, o cualquier oficio que yo vaya haciendo, digamos, ¿no? Calcular el costo de materiales, etc. Hay para rato, digamos, ¿no?
Bien, gente, ¿alguna consulta más? Ninguna, profe. Nos vemos el miércoles que viene. Disculpe, profe, quería preguntar si hasta cuándo se puede entregar el práctico 9. Hasta hoy era, ¿no? No importa si no mandás hoy. Si es mañana, pasado, mandame. No hay problema. Vos mandame cuando puedas. Siempre recomiendo ir a fecha porque yo mañana te voy a dar otro, cosa que no se te vaya encimando todo, digamos, ¿no? Pero ni bien vos puedas, me mandás, ¿ok? Ah, perfecto. ¿Estamos? Gracias. Listo, Muchas gracias, gente. profe. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Saludos. Chao, profe. Nos vemos, profe.